Bienvenidos. Mi nombre es Patricio Gustavo Páez Morón, soy especialista en fruticultura y desde hace ya algún tiempo estamos trabajando en el tema de poda del arbolado urbano. Es un trabajo en equipo que está realizando el INTA de Córdoba y hemos comenzado con algunas agencias como son la agencia de Villa María, de Jesús María y de Córdoba Capital. Esta forma de dictar la teoría de este curso surge del trabajo que realizamos en pandemia, tratando de explorar las herramientas de la virtualidad y descubrimos que es un buen modo de que ustedes realicen la parte teórica y los capacitadores lleguen después de la teoría a realizar las prácticas. Lo vamos a realizar de este modo porque consideramos de que es muy importante la parte práctica, quizás aún más importante que la teoría, porque en ese momento ustedes cuando tengan la tijera, la motosierra en la mano y pierdan el pudor de podar, recién van a aprender ese conocimiento y se van a animar a hacerlo cuando estén solos. Entonces, bueno, les deseo una buena experiencia, que se sienten, que presten atención y en un rato nos estaremos viendo con el resto de del equipo para evacuar las dudas que puedan tener y vamos a estar nosotros descansados, con energía y predispuestos para salir a realizar las prácticas a la calle. Nos vemos en un rato. Vamos a empezar un poco hablando del árbol, antes de operarlo, de hacerle una cirugía, de jugar a ser médico de árboles, vamos a conocerlo, que es lo que corresponde, y fíjense, acá tenemos una imagen de un árbol, y lo primero que tenemos que notar es que existe una proporción entre lo que es la copa y las raíces, ¿no? Nosotros de los árboles vemos solamente la copa, y muchas veces ocasionamos daños en las raíces que repercuten en la salud del árbol. Ustedes saben que algunas raíces alimentan algunas ramas en particular y suele ser común ver una rama con algún problema, con algún síntoma en las hojas, y eso es debido a que la raíz que alimenta a esa rama tiene algún daño o ha sido lastimada o está enferma. Esto de tener en consideración las raíces tiene muchas utilidades. Cuando nosotros queremos fertilizar un árbol, tenemos que saber que las raíces se encuentran en toda la proyección de la copa. Esa es una forma de sin verlas, saber dónde están, ¿tá? Tenemos que saber también que los árboles tienen raíces gruesas, que son de sostén. Esas raíces no alimentan al árbol, sino las raíces que toman los solutos, las sustancias del suelo, los nutrientes y el agua, son las raíces más finitas. ¿Ah? Eso es algo también importante de saberlo. Y normalmente las raíces más finitas están en los primeros centímetros de suelo. Nosotros con ese conocimiento, si quisiéramos fertilizar un árbol, sabemos que el fertilizante lo tenemos que desparramar en toda la proyección de la copa y de forma superficial. No es cuando vamos a poner un fertilizante, no hacemos un pozo profundo y ponemos el fertilizante porque está escapando a los primeros centímetros del suelo, que es donde está el 90% de las raicillas esas finas, útiles, que son las que alimentan al árbol. Entendiéndolo así, también tenemos que, aunque parezca una obviedad, hablar de que un árbol es un ser vivo, que está respirando, ¿tá? Cuando respira, al igual que nosotros, libera dióxido de carbono, pero tiene la particularidad de realizar un proceso que se llama fotosíntesis, que lo hemos estudiado todos en la primaria, en donde se libera oxígeno. ¿tá? Eso es importantísimo, bueno, el oxígeno que respiramos. Creo que influye en la salud y en el ánimo de todos.
Otra de las utilidades que tienen los árboles es, por supuesto, moderar los vientos, inclusive ya hoy, con todo este avance de la agricultura extensiva, alrededor de algunas ciudades que se encuentran insertas en zonas agrícolas, se están haciendo especies de barreras de árboles alrededor de la ciudad, para, bueno, evitar las derivas de agroquímicos y moderar los vientos. Hay todo, esto de los vientos no es un tema menor, en fruticultura nosotros lo usamos mucho, haciendo las barreras rompevientos que se llaman para cuidar a los frutales del rameo, ¿no? Del daño que produce el viento. Y lo que se sabe es que un árbol protege 10 veces su misma altura. O sea, si un árbol tiene 10 metros, 100 metros va a estar protegiendo del viento, dependiendo de la permeabilidad y de algunas otras cuestiones. Es por eso también, cuando hablamos del viento, que acá en Córdoba no se permite poner en el arbolado urbano palmeras, porque dicen que las palmeras, bueno, obviamente tienen otra estructura y no moderan los vientos como otras especies. Por supuesto brinda sombra, creo que eso es algo hermoso en el verano y con el clima que tenemos acá. Enriquece el terreno, enriquece el terreno en el sentido de que algunas de las raíces profundas suben, utilizan algunas sustancias químicas del suelo en las hojas y las vuelven a incorporar a la superficie con la caída de las hojas. Protege el suelo en muchos sentidos, inclusive por el tema de la erosión hídrica que se ha hablado tanto. Produce alimento, no solo alimento para las personas, en el caso de que sea un frutal, sino alimento y abrigo a muchas especies de pájaros. Esto no es un tema menor. Fíjense cómo las aves en las ciudades no son las mismas que encontramos en el campo. Y ocurre que muchas veces hemos introducido a especies en donde las aves nuestras nativas no están acostumbradas a anidar, tienen miles de años anidando quizás en espinillos, en tala, y se han ido alejando un poco de estas forestaciones. Lo mismo, hay algunas especies que se han adaptado, ¿no? Horneros, palomas, quintobeos, hay especies que se han ido acercando y se han adaptado, pero hay muchas otras, los que tenemos más de 50 años, sabemos que hay muchas otras especies que ya no las vemos en un ámbito urbano. Atempera ruido y embellece la ciudad, que no es un tema menor. Cuando uno piensa en salir a descansar, en salir a relajarse, en tomar un poco de aire, lo primero que piensa es en una plaza, en un ambiente, en un parque, en el campo, y bueno, los árboles son parte de eso, nos transmiten una energía muy sutil que nos cambia el humor y nos pone de buen ánimo. Estudiando un poquito más a los árboles, les quería contar algo importante con respecto al tronco. Ustedes habrán visto muchos árboles que tienen el tronco hueco, porque por ahí, o por una mala poda, que se ha podrido el centro del árbol, o por fuego, lo han quemado, y la planta sigue bien. Si ustedes ven las hojas, las ramas, siguen verdes con un buen estado de salud. Bueno, eso se debe a que la parte viva del árbol, entre comillas, está en la corteza, ¿no? En la corteza son los haces vasculares por donde circula la savia, por donde la savia bruta, que es la que sube, que toma del suelo el agua, con nitrógeno, fósforo, potasio, que son los elementos
principales, nutrientes principales, y baja por el floema la savia elaborada una vez que es procesada por las hojas. Es por eso que cuando se daña el centro, el árbol, si la corteza está intacta en su gran mayoría, el árbol va a tener hojas normales y ramas normales. Lo que ha perdido ese árbol es estructura, porque el árbol va creciendo de adentro hacia afuera, ¿tá? Una vez que son los anillos de crecimiento. Cada uno de estos anillos de crecimiento representa un año, ¿tá? Todos los años crece, y nos dan información, si hiciéramos un corte de un árbol, sobre cómo ha sido ese año para el árbol. Cuando los anillos de crecimiento son más anchos, quiere decir que ha crecido más y ha sido un buen año. Cuando los anillos de crecimiento son más finitos, quiere decir que ha habido quizás un año de seca, que eso no le ha permitido crecer en todo su potencial, o inclusive en este caso que tenemos anillos finitos de un lado y anchos del otro, nos está hablando de algún impedimento en la zona de las raíces o de la copa, en este sector del árbol, en este lado del árbol, que no lo ha dejado crecer. Fíjense cómo ha crecido más para un lado, porque tiene la posibilidad, y menos para el otro. Bueno, esto es un poco para explicar esto de los problemas de estructura, y existen algunos truquitos que se pueden hacer para tratar cuando un árbol se ha podrido en el centro, de conservarlo, ¿no? Uno podría artificialmente darle una estructura, podría ser con hierro, con cemento, algo bien pensado. Un hierro y cemento no tienen la flexibilidad que tiene la madera, obviamente no es lo mismo. Pero bueno, son algunos trabajos que se podrían hacer cuando queremos conservar especies de valor. Fíjense que es así como les digo yo, del tema de que la parte viva siempre es nada más que la corteza, que mucha gente que no quiere un árbol, ¿qué hace? Lo quieren matar y le saca un anillo de corteza. Si ustedes le sacan un anillo de corteza todo alrededor del árbol, no tiene cómo nutrirse y ese árbol va a morir. Y este es el gran desafío que tenemos hoy para trabajar, ¿no? Miren este árbol, todo lo hemos puesto en un ambiente porque lo hemos puesto nosotros, lo hemos traído quizás de otras zonas, como ocurre con los árboles introducidos de otros países, de otros climas. Le hemos pedido que se adapte acá, es un ser vivo, se adapta, pero lo hemos puesto en una condición difícil para su sobrevivencia. Miren un árbol en un medio urbano, tiene todo lo que es la infraestructura de las casas, los edificios, que no le permiten el pasaje de luz adecuado. Va a tener luz o sol en alguna determinada hora del día nada más, y encima le pedimos de que no nos hagas sombra con el alumbrado público, y encima lo ponemos en una cazuela en donde el agua no puede llegar bien a las raíces, porque quizás con 1 metro nada más que tiene esta cazuela, es imposible que cuando llueve el agua vaya por ahí. Normalmente se ocurre por otro lado, por el cordón cuneta. Pero bueno, a pesar de todo eso, el árbol se esfuerza y sobrevive, y las raíces van a ir buscando humedad, y se van a ir justamente en esa búsqueda, quizás van a lugares donde hay caños y causa problemas con roturas de caños, y esas raíces cuando crecen quizás levanten la vereda. Es todo un desafío encontrar un punto de equilibrio entre nosotros, las personas que lo pusimos ahí, y la salud del árbol, saber cuidarlo en esas condiciones. Por eso es que la poda es una herramienta fundamental para lograr con estos objetivos. No hay otra forma
porque la poda es una forma de educarlo, sobre todo la poda de los 4 primeros años, la poda de formación, es una forma de educar la forma de ese árbol para que no cause inconvenientes. ¿Tá? La otra cuestión también fundamental es que debe asegurar el movimiento de las personas, ¿no? El movimiento humano y de los peatones. Por eso también ya vamos a ir viendo las podas de levante para permitir esto. Acá tenemos algunos ejemplos que les comentaba recién, ¿tá? El levantamiento de veredas, roturas de caño, el tema del cableado. Esto creo que es quizás el mayor problema que estamos teniendo de podas mal realizadas es justamente por interferencia de los árboles con el cableado. Normalmente quienes solucionan este problema son las cooperativas eléctricas de cada una de las localidades, y al no tener los conocimientos suficientes para podar, ¿qué hacen? Toman una distancia debajo de los cables y cortan, que es lo peor que se puede hacer. Ya vamos a ver, cuando estudiemos los distintos cortes de poda, que con ese tipo de corte no solo dañamos el árbol, sino que estamos agravando el problema y no estamos solucionando nada. Vamos a ver muchos casos y muchas imágenes de estas podas y cómo se deberían realizar correctamente. Inclusive también, que acá no está, hay otra cuestión también de convivencia, ¿no? Del árbol urbano con el dueño de casa, con el que lo tiene en la vereda. Hay algunos árboles que tiran o demasiadas hojas en el otoño o en el momento de floración, tienen algunas sustancias pegajosas que son molestas, que nos ensucian el auto. Bueno, todas esas cuestiones son cuestiones para evaluar, para negociar y que se pueden solucionar en gran medida haciendo las cosas como se deben hacer. Yo no voy a hablar del plantado de las plantitas nuevas, ¿no? De cómo implantar, porque no me da el tiempo, pero se los comento ahora, para este caso de que levantan veredas. Primero hay que saber elegir bien la especie, ¿no? Hay especies que tienen esa particularidad de levantar veredas, entonces tenemos que ponerlos en lugares más abiertas, en veredas grandes, con cazuelas muy grandes, para que no las levanten. Pero también existe una técnica que es utilizar un caño, en donde se planta el árbol adentro del caño. Ese caño, ¿qué va a hacer? Que las raíces vayan hacia abajo, no tienen la posibilidad de ir hacia los costados, y una vez superada la longitud del caño, recién salen hacia los costados, y de esa forma no nos arruinan las veredas. La salvedad, el cuidado que hay que tener cuando hacemos ese tipo de plantaciones, que cuando reguemos para dentro del caño, ¿no? Para que la planta se implante bien y que tenga humedad. Si regamos alrededor, obviamente se nos va a secar. Fíjense todas las cuestiones que las acabamos de nombrar, que hay que tener en cuenta antes de plantar un árbol. Normalmente, cada localidad tiene un plan regulador del arbolado urbano. Yo voy a poner uno de ejemplo ahora, que es la localidad de Córdoba, que nos ayuda a decidir bien, según el ancho de vereda, qué especie es la que deberíamos poner. Y también nos pone en claro un punto, de que los árboles de la vereda, por más que estén en nuestra vereda, no son nuestros, son de la ciudad. Y es por eso que las ciudades tienen un plan regulador y que se encarga no solo de la elección de las especies, sino se encarga de regular la poda. ¿Tá? Ellos, los municipios, en este caso, son los responsables de cuidar el arbolado urbano, porque
es algo público, y normalmente en todas las localidades se necesita un permiso para podar un árbol. ¿Tá? Para poder intervenir necesitamos el permiso del municipio, que es quien nos habilita a realizar esa tarea. Por supuesto hay que ver el tema de los tendidos aéreos, que hablamos, que son los cables, que les hablaba recién, en donde hay que tener en cuenta la tensión que llevan esos cables. Cuando los cables llevan mediana, alta tensión, las distancias que hay que tener son mucho más grandes que cuando son cables de baja tensión. Eso es algo que las cooperativas eléctricas normalmente lo tienen muy claro. Bueno, por supuesto el tránsito de las personas y vehículos, la percepción o valoración del vecino, que es lo que hablábamos hace un ratito, si es que le gusta o no le gusta el árbol que tiene en la vereda, es una cuestión que no es menor, ¿no? Los tendidos subterráneos y el resto de la infraestructura pública, como pavimentos, cordón y nuevas obras. Fíjense acá, le estoy poniendo como ejemplo el plan forestal de la ciudad de Córdoba, que creo que es bastante organizadito, está bien armado. Ellos clasifican las veredas como no forestales, o sea que no se puede plantar nada cuando son menores de 1,5 metros de ancho, veredas chicas de 1,50 m a 2,40 m, medianas de 2,50 a 3,40 metros y grande mayor de 3,40 metros. Una vez con esta clasificación, ellos determinan la distancia a la cual se puede plantar. En veredas chicas, las cazuelas tienen que ir a 4 o 5 metros, en veredas medianas de 6 a 8 metros, y en veredas grandes de 8 a 10 metros. Fíjense que en veredas chicas estamos poniendo árboles más juntos, y en veredas grandes los árboles más separados. Uno dice, ¿qué lógica tiene esto? Bueno, la lógica está dada por las especies. En veredas chicas se aceptan, que ya vamos a ver el listado ahora, especies de menor crecimiento, y en veredas grandes podemos poner ya árboles de gran porte. Es una forma de aprovechar mejor los espacios. Otra cuestión que está reglamentada también es el tema de las cazuelas. Cuando son menores de 1,50, ya dijimos, no hay árboles, no hay cazuela. En las veredas chicas va de 60 centímetros a 80 centímetros. Fíjese, hay una distancia mayor que es la que es paralela al cordón, para que no interfiera con el tránsito de las personas. Son 60 centímetros perpendicular al cordón y 80 centímetros paralelo al cordón en caso de veredas chicas. En veredas medianas, 80 a 1 metro, en veredas grandes, 1 metro a 1,40 m. Ahí ya estamos dejando cazuelas más grandes y vamos a poner especies de mayor desarrollo. ¿Tá? Bueno, en este plan forestal de la ciudad de Córdoba también hay determinado algunas avenidas o algunas calles en donde exclusivamente se pueden poner algunas especies. Por ejemplo, tenemos avenidas con lapachos, con plátanos, con jacarandá, bueno, las tipas de la cañada. Eso también es bastante interesante cómo se piensa la belleza de la ciudad con algunas medidas como esta incluidas en el plan de forestación. Acá tenemos algo sobre las especies. Fíjense, en veredas chicas se puede poner árbol de Judea, crespón, manzano de flor, limpia tubo, lluvia de oro. Todas estas son casi arbustivas, le diría, porque son plantas de pequeño porte. En veredas medianas ya estamos poniendo fresno, pezuña de vaca, ligustro, jacarandá. Y jacarandá, bueno, yo creo que entraría en una grande también.
depende de las condiciones de crecimiento. Pero esta es la reglamentación como la tiene Córdoba. En veredas grandes tenemos plátanos, moras, tipas, tilo, acacia, nogal, pecán, lapacho, roble, plátanos, alcanforero, algarrobo. Miren una especie nativa del monte chaqueño, ya vamos a hablar un poquito, y molle, otra especie nativa de nuestra provincia. En Córdoba, en el 2018, hace relativamente poco tiempo, se determinó que se pueden poner plantas nativas, las nativas nuestras del bosque chaqueño, ¿no? que compartimos con la provincia de Santiago del Estero, Catamarca, Salta, no en la zona de Yunga, sino en la zona más bajo. Toda esa fitorregión se llama bosque chaqueño, que son los árboles que tenemos en nuestro monte. Y bueno, es bastante interesante que se haya revalorizado las especies de nuestra provincia, que lógicamente son especies que están adaptadas desde hace muchísimos años y bueno, presentan algunas ventajas, ¿no? Con respecto a otras especies introducidas. En veredas de hasta ahorita se puede poner durazno de campo, lagaña de perro, manzano de campo. En veredas de 250 a 350, brea, cinacina, mato, mistol de zorro. Ya en veredas más grandes, más de 3,50 metros, se puede poner chañar, espinillo, guayacá, mistol, moradillo, orco, quebracho. Y ya en veredas grandes, de 4,50, algarrobo blanco, algarrobo negro, caldén, mistol, quebracho colorado, tala, tusca. Uno de los temas de nuestros árboles de monte es el tema de las espinas, ¿no? Hay que tener en cuenta que si nosotros vamos a poner en una vereda cualquier árbol de monte nativo, vamos a tener que ser muy cuidadosos con los refaldeos, con el levante de la copa, para no tener problemas con los peatones. Lo mismo se está ahora trabajando, la Facultad de Agronomía de Córdoba, ellos tienen semillas de algarrobo y han hecho algunas selecciones con menos espinas. Pero bueno, es un tema que no es menor, porque representa un peligro. Es un tema que no es menor, pero es salvable con poda. Nosotros durante los 4 primeros años, esas plantas no podemos plantarlas y abandonarlas, sino que se hace lo que ya vamos a hablar, la poda de formación, y parte de esa poda de formación es el refaldeo del árbol para levantarlo y que no perjudique el tránsito de los peatones. Acá tenemos algunas especies, yo las he dividido en 3 grupos. Estas son especies introducidas, ¿no? Que tienen muchos años. El paraíso, fíjense, hay una enfermedad en el paraíso, se llama amarillamiento del paraíso, que es un micoplasma, que ha hecho que cada vez haya menos. También el paraíso es muy sensible a los agroquímicos. Fíjense si ven algún paraíso por el campo, tiene las hojas finitas, eso es deriva de agroquímicos. Se puede utilizar como una planta indicador de agroquímicos. Pero bueno, a pesar de ser una especie tan antigua, también es una especie que tiene muchas bondades. El paraíso en el litoral se ha utilizado como madera, tiene muy buena madera, hay muebles hermosos, tiene muy linda veta. Y además el paraíso, si ustedes van a la zona del noroeste de la provincia de Córdoba, se van a encontrar paraísos en todas esas localidades cerca de la Salina Grande, con suelos salinos sódicos. Es una especie que se adapta muy bien a los pH altos, a las condiciones salinas. La mora, que tiene una sombra hermosa,
también tiene muy buena madera, que resiste el agua. Y bueno, dentro de lo que es mora tenemos distintas especies. Hay algunas moras péndulas que dan mucha hoja y pocos frutos, y tenemos moras criollas que hay gente que no las quiere porque en la época en donde madura el fruto se ensucia todo, ¿no? Pero bueno, son algunas de las especies más difundidas, al igual que el ligustro, una planta asiática, y tenemos desde ligustrinas hasta lo que son los ligustros estos disciplinados, que tienen la hojita más blanca, que son plantas que resisten muy bien las podas, por cuestiones estéticas, ¿no? Muchos de estos ligustros se los poda todos los años, y bueno, las plantas se muestran sanas, no es que le estamos causando un daño al árbol, porque son especies que se adaptan a este tipo de poda. Imagínense una ligustrina, que es un cerco. Lo tenemos que podar, si no, eso es un desastre, ¿no? Es para juntar bichos y hasta algún amante de las cosas ajenas que nos esté espiando, pero bueno, bien podada, es algo hermoso, y la planta resiste bien, porque es una planta muy rústica, resiste bien este tipo de poda. El olmo europeo, el fresno americano, creo que el fresno es el árbol con más presencia en el arbolado público urbano. Esto es una especie originaria de los Estados Unidos, que también tiene mucho valor. La madera, fíjense que es una madera que es muy flexible. No sé si conocen las palas Linneman, que son las palas que usaban los militares creo que en la Segunda Guerra, son esas palitas para cavar trincheras. Bueno, todos los mangos son de fresno. Es una madera muy noble y muy resistente. Es un árbol muy fácil de multiplicar. Estas semillas se ponen en almácigo, de ahí se toman los plantines, se trasplantan en el suelo una vez que han germinado y que lo tenemos en la almaciguera. Un almácigo es un espacio reducido, puede ser de 1 metro por 10, donde se tiran todas las semillas juntas. Las dejamos crecer 1 año, y cuando tienen cierto tamaño ya las pasamos a campos separadas. Bueno, esta especie se multiplica muy fácilmente, es una especie de hoja caduca que anda muy bien en el ambiente urbano. Otra de las especies que se ha difundido bastante es el tema del braquiquito. El braquiquito también es una especie de muy fácil multiplicación. Y tenemos aquí a los crespones, que mencionamos anteriormente, que se adaptan a veredas chicas. Son bastante llamativos por la floración que tienen, y es una especie que también se adapta muy bien a la poda estética, por llamarlo de alguna forma. Que cuando hablo de estas podas estéticas son podas generalmente de rebaje, que ya vamos a ver en un ratito, y donde se mantiene el árbol en un cierto tamaño nada más. Bueno, esto es una especie que resiste muy bien a ese tipo de poda. El crespón se multiplica por esquejes. Es bastante simple también. Se sacan estacas que se ponen en el suelo con buena humedad, y se las puede hacer enraizar. Y hablando de nativas de nuestro país, pero no de nuestra provincia, últimamente se han difundido mucho especies como el lapacho, el jacarandá, la tipa, el ibirapitá. Fíjense, los lapachos son hermosos, ¿no? Son muy bonitos en la época de floración, son originarios tanto de la yunga como la selva paranaense misionera. Son unos primeros de los árboles que florecen a la salida del invierno. Se sabe ver en la selva un manchón rosado
que son los lapachos, muy bonitos. En Córdoba tenemos avenidas. El jacarandá igual, está muy bien. La tipa blanca, ya este más de la zona de Yungas, pero tenemos nuestras cañadas con tipas. Y el ibirapitá, o árbol de la selva que le llaman, se ha puesto muy de moda los últimos años, al menos acá en Córdoba. Este es un árbol también de la selva misionera, y fíjense cómo en las ciudades tenemos otro microclima, ¿no? Estas son especies que no son de nuestra zona, son todas de lugares más cálidos, pero por el resguardo que hacen los edificios y bueno, por ese efecto en donde se aumentan las temperaturas de las ciudades, por los autos, los aires acondicionados y tanto cemento, es posible realizar estas especies. Y no quiero ahondar en lo que son frutales, porque les cuento que yo en casa tengo un mamón, ¿no? Una planta de mamón que da muchísimos frutos, y hay paltas, y bueno, esto nos permite la ciudad. Son especies bellísimas y que al menos estas 4 necesitan grandes espacios. Quizás se adaptan más para un parque o para una plaza. Dentro de las especies nativas de nuestro monte chaqueño, creo que en primer lugar está el algarrobo, no solo porque es un árbol bellísimo, de gran porte. En el noroeste he escuchado decir, le llaman el árbol, como si fuera el más importante, el único árbol. En la zona de Quilino, justamente, cuando hablan de el árbol, están hablando del algarrobo. Afortunadamente, el algarrobo va a seguir, porque la Facultad de Agronomía, con la cátedra de maquinaria, ha desarrollado toda una técnica para trillar las chauchas del algarrobo. Eso creo que ya les había comentado, que ellos disponen de semilla, pero bueno, la máquina se la hizo la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Córdoba, que además de trillarla sin querer, le hace como un escarificado, rompe el tegumento de muchas de esas semillas y les permite germinar. Bueno, el algarrobo se está plantando mucho, el espinillo es otra de las especies características, que le llaman aromito, o churqui, le dicen a algunos en el campo. La cinacina ya es de lugares de bañados. Esto quizá más para el sudeste de la provincia, o para el lado de Santa Fe también está esta especie que es muy llamativa por el color del follaje, se multiplica por semillas, también es bastante fácil. Y el tala, que yo amo los talas, les cuento, en mis tiempos libres observo aves, y bueno, el tala es el refugio de la mayoría de las aves nativas nuestras. Creo que lo han elegido para anidar, porque al tener tantas espinas les permite, ¿viste?, que sean poco accesibles los nidos para los depredadores, y los frutitos son muy apetecibles para los pájaros. Les da comida y les da abrigo. El tala es una especie interesantísima también para poner. Bueno, y vamos con el tema que nos convoca. Toda esta introducción hacía falta para tomar con responsabilidad lo que vamos a hacer ahora. Vamos a empezar con la poda, y vamos a empezar con la definición de poda. Tenemos 2 definiciones acá. Una dice: es toda aquella operación que implique la eliminación parcial o total de una parte de la planta y que afecte el comportamiento fisiológico de la misma. Bueno, esta definición, las 2 definiciones,
las escuché por primera vez en la cátedra de fruticultura en la Universidad Nacional. Miren, esta primera definición habla de que la poda tiene que haber una respuesta en el árbol para que sea considerada poda. Por eso, tiene que afectar el comportamiento fisiológico de la planta. Esta definición de poda excluye lo que son la eliminación de rama seca. Esta definición habla de que si sacamos una rama seca no se está podando porque el árbol no responde. Pero, ¿por qué esto de tratar de poner énfasis en el comportamiento, en la respuesta o no del árbol? Porque cualquiera diría, no, podar es agarrar la tijera y cortar algo. Esa definición no tiene sentido. Pero sí tiene un sentido. Tiene el sentido que nos está enfocando en que cuando nosotros cortemos, pensemos en dónde vamos a cortar, porque tenemos que saber qué respuesta nos va a dar el árbol. Y de eso se trata la poda. Saber podar es saber cómo va a responder el árbol a la operación que nosotros estamos realizando. Simplemente eso, y ya vamos a ver que es bastante simple, hay dos operaciones que se pueden realizar en la poda que tienen respuestas distintas en el árbol. Yo creo que esta definición es interesantísima por el enfoque que le da a la poda. Es una poda racional, una poda pensada y buscando una respuesta en el árbol. Pero la otra definición, que no es menos importante, es esta que está en el recuadro, que a mí me encanta. Dice, es el arte de educar una planta para que brinde mayor utilidad al hombre. Y está en mayúscula la palabra arte. Y yo les aseguro que no se puede ser un buen podador si no se tiene desarrollado el sentido de la estética. O sea, cuando ustedes ven un árbol que está achado y que realmente quedó mal, es un árbol mal podado. No hay cómo solucionar eso. Entonces la estética tiene mucho que ver, porque además de la respuesta que vamos a buscar en ese árbol, tenemos que saber cómo realizar el corte, qué rama sacar, estudiarlo bien al árbol, para que el árbol no quede mutilado, para que el árbol siga teniendo su estructura, para que el árbol se asemeje al menos a lo que nos contaba Marcela recién, que decía, fíjense cómo crecen los árboles en un ambiente sin ningún impedimento, cómo es la estructura del árbol. Entonces, esa estructura tenemos que tratar de conservarla. Y es una cuestión estética también la poda. Tiene su parte, un fundamento, con una respuesta que estamos buscando en el árbol, un objetivo que queremos lograr, ¿tá? Y está la parte artística también. Los bonsaístas son artistas. Ustedes ven a alguien que hace bonsái, está la mitad son técnicas para achicar el árbol, pero la otra mitad la logran quizás doblando una ramita, podando las hojas, y bueno, eso aplica también, sobre todo en un ambiente urbano, en donde un árbol es parte de la belleza de la ciudad. Vamos acá al tema de la época, que tanto se pregunta, ¿cuándo podar? Bueno, ramas muertas, o sea, ramas secas, se pueden podar todo el año, porque como hablamos recién, no tienen ninguna respuesta en el árbol. Estamos sacando algo que está muerto. Hablamos de todo el año, pero estaría bueno podar durante el verano esto. ¿Por qué? Porque ahí vemos si la rama está seca o no. Cuando estamos trabajando con especies de hoja caduca, que se le cae en la hoja, en el invierno no sabemos si esa rama está seca. La tenemos que acercar, verla muy, muy de cerca. En cambio, en el verano resalta. Está todo verde y hay una rama que está seca, se la saca. Es mucho más fácil sacarla en el verano. Y ramas vivas, como norma, habría que podarlas en la época de receso, en el invierno, en julio y agosto, en donde la planta ya
transfirió al tronco todas las sustancias de las hojas, tiró las hojas y las reservas se encuentran en el tronco. ¿Tá? Lo mismo, les comento algo, nada es determinante. A ver, si yo tengo quizás una especie que es muy vigorosa y que no sabemos cómo hacer para controlar el crecimiento de esa planta, podría ser factible hacer una poda temprana, todavía con hojas, porque es cierto, le va a afectar más al árbol, pero es lo que estamos buscando. Por eso, nosotros tenemos que conocer los principios, las generalidades, y después con esos conocimientos poder decidir según nuestro objetivo y la mayor utilidad que estamos buscando. Hay casos de podas tardías en verano que se hacen con ese sentido. Inclusive hay defensores de estas podas que hablan de que la planta cicatriza más rápido porque tiene mayor movimiento de savia y está en pleno crecimiento. No obstante, como norma, tomemos la época de invierno, ¿tá? A partir de junio con la caída de hojas, junio, julio, agosto. Esa es la época de poda. Vamos al próximo. Fíjense en esto. Acá hay una clasificación que es interesantísima, que es según el objetivo de la poda. Hay poda de educación, que es la que se realiza en el vivero. Bueno, el viverista es el que produce esa planta que nos va a vender, que nos va a dar para poner. Ya vamos a ver algo. Poda de plantación, ¿tá? Que es al momento del plantado. Hay algunas especies que necesitan poda cuando lo están poniendo en la vereda. Y la poda de formación. Esto yo quiero recalcarles porque creo que es la mayor falencia que estamos teniendo en todas las ciudades del país. La poda de formación del árbol es la poda que se realiza desde el momento del plantado hasta aproximadamente el cuarto o quinto año de vida. Que no son podas, no son intervenciones muy grandes, pero que son necesarios para darle la forma que nosotros queremos al árbol y que no interfiera con todas estas cuestiones que vimos al principio, con el alumbrado, con la infraestructura. Y esto es fundamental hacerlo, porque ¿qué es lo que está sucediendo en la actualidad? Se pone un árbol y se olvidan. Cuando sucede el problema, que nos podríamos haber anticipado a ese problema dándole una forma al árbol, ahí queremos intervenir. Entonces muchas veces, por más que seamos creativos, buenos podadores, la poda en esa instancia es grande, porque no nos queda otra, no supimos conducir a ese árbol para evitar el problema. ¿Por qué no se hace esto? Y bueno, en parte es una cuestión económica. Quizás los municipios deberían tener equipos de gente en donde estén registrados los árboles que se han puesto, definido la forma que tiene que tener, y irlos siguiendo, y hacer esos pequeños retoques todos los inviernos hasta que logren esa forma. Esto del tema de la poda de formación es un desafío un desafío para todos los municipios y algo interesantísimo y que hay mucho por hacer acá. Creo que no se está haciendo. Luego está la poda de mantenimiento, que ya cuando esa planta ya está formada, ¿qué es lo que se hace? Bueno, las podas de limpieza, eliminación de ramas verdes, de ramas enfermas, disculpen, el aclareo de copa, todas cuestiones que vamos a ir viendo en un poquito más adelante. Y las podas excepcionales, se las nombro nada más, pero hay algunas especies, solo algunas, a las cuales se les puede realizar podas de rejuvenecimiento, ¿tá? En donde uno renueva toda la copa. En general, estas especies que se adaptan a este tipo de podas son especies muy longevas. Nosotros en fruticultura lo hacemos con el olivo.
¿tá? Con el olivo es bastante común hacer estas podas de rejuvenecimiento. Lo mismo, una poda de rejuvenecimiento no quiere decir agarrar una motosierra, cortarlo y que venga la copa de vuelta. O sea, tenemos que saber que ese árbol va a sufrir un estrés muy grande, las podas de rejuvenecimiento se pueden hacer progresivamente. Hoy corto este año corto esta rama, el próximo año corto la otra, en 3 años yo renuevo toda la copa, y en todo ese proceso yo estoy dándole agua y fertilizantes al árbol para que responda bien al estrés que le estoy causando. Por eso no hay que demonizar nada. Una poda de rejuvenecimiento se puede hacer, pero implica mucho trabajo, mucho esfuerzo y mucho cuidado. Y hay que ver si se justifica. Normalmente en el arbolado urbano estas podas no serían necesarias, a no ser que quisiéramos conservar una especie de gran valor que tenga algún problema en particular. Son todos casos que hay que estudiarlos in situ y ver las ventajas y las desventajas. Otra aclaración que quería hacer es el tema de distinguir que son cosas distintas, la poda de frutales, una poda forestal para producir madera y una poda del arbolado urbano. Como les decía, no hay que confundir distintos tipos de poda, pero ¿por qué se las nombro a pesar de que estoy apurado con el tiempo? Le nombro la poda de frutales porque es un reclamo por ahí de muchos podadores. Aquellas personas que utilizan la poda como medio de vida, muchas veces son convocados, o sea, les piden que realicen podas de frutales en las casas. Entonces les sirve como fuente de trabajo, saber podar un limón, saber podar un duraznero, un damasco. Les aclaro que todos los frutales se podan distintos. Es bastante, no difícil, pero hay que tener conocimiento para podar un frutal, porque se poda en función de la forma de fructificar del frutal. Es todo un mundo. Tenemos, no sé, los manzanos que florecen en lamburda, los duraznos en brindilla, en sarmiento las vides y en ramillete los ciruelos. Hay que conocer bien, identificar la estructura de fructificación y poder podar en función de eso. Pero bueno, es algo que quizás algún día se puede armar algo para que ustedes estén capacitados y tengan una fuente más de trabajo, porque en definitiva en todas las casas hay un frutal y les puede servir para ganarse un pesito. En el tema de la poda forestal, el objetivo es sacar madera libre de nudos, o sea que es una poda, digamos, de refaldeo, en donde se van sacando las ramas, nada que ver con el arbolado urbano. Y en la poda del arbolado urbano, ya lo dijimos, se trata de integrar al árbol al medio urbano. Entonces nuestra forma de poda va a ser distinta. Acá tenemos algunos ejemplos que se los muestro. ¿Por qué no muestro estas imágenes de frutales? Para que ustedes sepan que manejando bien los principios de poda, se puede lograr casi cualquier forma, cualquier estructura de un árbol. Esto que se ha logrado hacer con los frutales es maravilloso. O sea, nuestro objetivo siempre en fruticultura, en la producción, son los kilos, pero logramos formarlos en palmetas, en higueras, las vides. Fíjense que si la dejáramos sola sería una enredadera gigante que se trepa arriba de los árboles y no podríamos cosechar. Las vides se arman en espalderas, se ponen en parrales, las manzanas lo mismo. Bueno, estos son árboles, ¿tá? El resto de los árboles también nos da la misma posibilidad. Pero depende de la utilidad. No vamos a podar un arbolado urbano así, porque acá yo estoy buscando frutos, estoy buscando mayor cantidad de árboles por unidad de superficie para tener más kilos, que no es el objetivo del arbolado urbano.
Esto es una poda forestal, en donde se van o sea, se van eliminando las ramas de abajo, porque los nudos, estos que ven en la madera ustedes, son justamente ramas que han sido podadas tarde. Cuando ustedes ven un machimbre de pino que está lleno de ojos, esos ojos, bueno, son ramas que han sido podadas tarde, ¿tá? Hay ojos vivos, que son los que se mueven, donde te queda un huequito, ya esa madera no sirve, y hay otros que están firmes. Y acá tenemos, ¿tá? La poda del arbolado urbano, estas imágenes ya las estuvimos viendo, y vamos a lo más importante de la charla. Esto es lo más importante. ¿Qué podemos hacer con una tijera? Fíjense que no es tan difícil, pero estos dos conceptos se los tienen que grabar. Esto no se los pueden olvidar, si no, no van a aprender a podar. No les voy a pedir mucho, les voy a pedir que aprendan estos dos conceptos, lo que es un rebaje y lo que es un raleo. El rebaje es el acortamiento parcial de una rama. ¿Qué significa? Yo tengo una rama y la acorto al medio, más abajo, más arriba, pero la corte, ¿está? Y el raleo es la eliminación total de la rama desde la base. Yo me voy hasta donde nace la rama y la corto ahí. Estas son las únicas dos operaciones que ustedes van a poder hacer con una tijera, con una motosierra, con un serrucho en la mano. Siempre van a estar raleando o rebajando, ¿tá? Y cada una de estas operaciones tiene una respuesta distinta en el árbol, que es lo que vamos a ver ahora, ¿tá? Entonces, vienen claros, rebaje, el acortamiento de una rama, y raleo, la eliminación desde la base. ¿Qué es lo que produce cada una de estas operaciones? El rebaje, el acortamiento de una rama, es lo que normalmente vemos como poda mal hecha, que es, se agarran, se toma una medida de los cables y se corta todo con una motosierra. La respuesta del árbol, ¿cuál es? Que en la proximidad del corte se van a despertar yemas y van a alargar muchas ramas, ¿tá? Tratando de formar como una escoba. Y fíjense que al muy poquito tiempo, por el vigor que provoca el corte esto, la planta llega a la situación anterior a haber sido podada, con el inconveniente mayor que hemos roto la estructura de la planta, la arquitectura de la planta, la arquitectura de esa especie. Lo que se logra al tener tantas ramas juntas es un mayor sombreado. O sea, el árbol se va a sobresombrear por todas estas ramas y nunca más va a recuperar su forma original. Y el tema del sombreado no es un tema menor. En cualquier especie arbórea hay un criterio que ustedes deben saber, que donde no da el sol se seca. Fíjense, cualquier copa, que inclusive lo van a ver en el monte también creciendo en un ambiente libre, ¿tá? Normalmente la parte viva del árbol con las hojitas está en la parte periférica, ¿tá? De la copa, y en el interior donde no da el sol hay muchas ramas secas, ¿tá? Con este tipo de poda estamos acelerando también ese tipo de problema. Estamos sombreando y en algún momento vamos a tener algún tipo de problema sanitario. Pero por sobre todas las cosas no estamos solucionando nuestro objetivo, que era que no llegue al cable. Entonces, el rebaje, esta es la respuesta que nos da en el árbol, y el raleo, acá tenemos un raleo, que es la eliminación de la rama desde la base, va a tener una respuesta más armónica, porque ese vigor no se va a concentrar en la zona del corte, sino que va a ir al resto del árbol, ¿va? Es maravilloso eso. Tener en cuenta que si nosotros deberíamos intentar siempre hacer raleos en los árboles, eliminarla a la rama desde donde nace,
para no desequilibrar al árbol. Por supuesto que hay excepciones, ya vamos a ver algunos casos, pero sobre todo en podas más bien estéticas, pero en podas de estructura y de evitar problemas, es esto. Fíjense que muchas veces con este criterio, cuando nosotros agarramos un árbol que ya está muy crecido, es grande, y no se le hizo la poda de conducción, quizás eliminando las ramas desde abajo, estamos sacando mucho más material que haciendo el despunte ese, o sea, haciendo rebaje. Pero la respuesta del árbol es distinta. ¿tá? Si nosotros sabemos sacar la rama indicada, por más que saquemos más madera, le vamos a estar perjudicando mucho menos a ese árbol y estamos dando la posibilidad de que esa herida se cicatrice. Normalmente los tocones son más difíciles de cicatrizar que cuando hacemos la eliminación de una rama desde la base, ya vamos a ir viendo, hay un collar, hay donde cortar, y eso es donde se genera nuevo tejido para cerrar la herida. Entonces, ahí van los tips que me había pedido Marcela. Me dice, por favor, hacé unos tips. Bueno, tuve que buscar en el diccionario, ¿qué es un tip? Bueno, son consejos o sugerencias, son una palabra en inglés. ¿Cuáles son los consejos o las sugerencias? Fíjense, esta está linda, está linda en el sentido del desafío que representa, ¿no? Para mí, quiero aclarar, un árbol bien podado a 50 metros de distancia no debería notarse que ha sido podado. A 50 metros no vemos las heridas, ¿tá? Y si la planta ha sido bien podada, no deberíamos darnos cuenta. Inclusive, tenemos que ser delicados hasta la forma de hacer los cortes y de curarlos, porque parte de la estética, como les hablaba al principio, es tratar de disimular los cortes para que no quede un árbol destruido. Sobre todo, como segundo tips, evitar los rebajes, ¿tá? Lo que hablábamos recién es preferir sacar mucho más material, eliminando toda una rama, y tener en cuenta la estética que hablamos al principio, y les pongo, la estética es amiga de las podas bien realizadas. Y cuando busco la definición de estética me dice, es una disciplina filosófica que estudia las condiciones de lo bello en el arte y en la naturaleza. Está hablando de la naturaleza también acá, o sea que incluye a los árboles. Y realmente, si hay un lugar para filosofar, y no hace falta ser filósofo para filosofar, sino que son esos momentos de éxtasis que uno tiene y se siente pleno y conectado, uno lo logra en la naturaleza, y los árboles son un componente indispensable de eso. Creo que sin árboles se puede lograr, hay algunos climas áridos, paisajes áridos que son muy bonitos, pero los árboles son un componente fundamental de esto. Vamos a los distintos tipos de poda, y cuando hablamos hace un ratito de la poda de educación, que es la poda que se realiza en vivero, les voy a explicar brevemente de qué se trata. Ustedes no van a trabajar en vivero, pero bueno, en este caso particular, fíjense que se hace un rebaje, que es lo que estamos tratando de evitar hacer en el arbolado urbano, pero un rebaje bien pensado. ¿Por qué? Porque en el vivero, ¿qué hace? Se cría una planta con un solo eje, va creciendo en altura, y cuando nosotros decidimos, bueno, yo quiero que esta planta, la copa, esté a 1 metro de alto o a 2 metros de alto, se abra la copa. ¿Cómo se define eso? Con un rebaje. Yo corto, y como ya sabemos que la planta va en las inmediaciones del corte a alargar muchas ramas, nos está formando la copa. Miren qué interesante, un rebaje hecho con cabeza nos está permitiendo formar un arbolito. ¿tá? El arbolito con su estructura y con el tamaño del tronco, la altura del tronco que nosotros queremos. Esto también se puede hacer al momento de la plantación en la vereda,
si nosotros nos dan, que sería lo ideal, los viveristas deberían darnos, en vez de una planta formada, una planta en un solo eje, para que yo defina cuál es la altura a la cual quiero que se comience la copa. Si a mí me dan un solo eje, y yo lo corto a 1,5 metros, a 1,5 metros de alto va a venir mi copa. Nosotros en fruticultura, que queremos la fruta más abajo, ¿qué hacemos? A los 40 centímetros le cortamos. Hay gente sin conocimiento que dice, uy, ingeniero, usted es un asesino, no puede agarrar un árbol y cortarlo a los 40 centímetros. Esa es la poda asesina del ingeniero, me dijeron una vez. Pero bueno, esa es la forma para que a los 40 centímetros largue las ramas primarias y ya podamos tener unidades de carga, y podamos tener una planta baja, fácil de cosechar, fácil de pulverizar. ¿Ah? Ese sería el caso de un rebaje. Fíjense, poda de formación, esto lo puse a propósito, para darnos cuenta de algo, que le podemos dar cualquier forma al árbol, no va a ser este seguramente el que le vamos a dar, vamos a hacer algo mucho más simple, pero con la poda de formación se puede lograr prácticamente cualquier cosa. Sí, las formas que vamos a utilizar fundamentalmente son estas 4 formas que vamos a ver ahora. La más común es el vaso, ¿tá? Que el vaso es un tronco con ramas primarias, de las que salen ramas secundarias y terciarias. Y lo digo lentamente, lo de secundarias, primarias, porque en la charla anterior estuve hablando muchas veces de ramas primarias, secundarias, y nadie sabía lo que eran. Entonces, les repito, un tronco con ramas primarias, de las primarias salen secundarias, y de las secundarias salen terciarias, y así sucesivamente. Normalmente estos vasos se eligen 3 o 4 ramas, que vayan orientadas en distintos sentidos, ¿tá? Para cubrir todos los espacios de la planta, y si es posible que estén insertas a distintas alturas del tronco, para que no ocurra esa inclusión de corteza que pueda hacer que se quiebren las plantas. Es una estructura más firme si se van insertas en distintas alturas del tronco. Hay que mirarlas desde arriba, una vista en planta, y cuando se eligen las ramas primarias, que se hacen el primer invierno normalmente, y que estén a 90 grados cada una de ellas. Esta puede ser una forma útil. La conducción, acá tenemos una conducción en eje central, que esto sería darle una forma de pino. Eso es posible hacerlo con cualquier especie, para ir conduciendo un eje de donde van saliendo el resto de las ramas. Acá tenemos una forma en Y, que es bastante útil por el tema del cableado. Esta es bastante común también conducir plantas en esta forma. Y acá tenemos la forma de túnel. Hay Y y túneles muy bonitos en toda la provincia con el cableado. Yo recuerdo una Y muy bonita, está al frente de Arcor, en Colonia Carolla, sobre la ruta, fíjense, hay un plátano que está conducido de una forma excepcional. Acá tenemos un lapacho que tiene forma de túnel, que también es muy bonito. A ver, lo ideal hubiese sido no poner un árbol de semejante porte debajo del cableado, pero hay veces que el árbol ya está, y tenemos que tratar de solucionar el inconveniente, y si el cableado lo permite, porque obviamente no es de alta tensión ese cable, se le puede dar al árbol alguna de estas formas. Para lograr cualquiera de estas formas, es fundamental lo que yo les comenté anteriormente, que es la poda de formación, que es la que se hace del momento del plantado hasta el año número 4 o 5. ¿Tá? Es fundamental hacer un seguimiento de la planta, haber definido qué forma se le va a dar. Después se puede, pero es mucho más complicado. Vamos a sacar más ramas y es más difícil. Y le vamos a causar un daño mayor al árbol. Acá tenemos el caso de un vaso.
que es lo que le comentaba recién, una vista en planta mirando desde arriba, y acá está bien detalladito lo que es el tronco, las ramas primarias, secundarias, los chupones son esas ramas que vienen con mucho vigor después de una poda intensa. Bueno, vamos a algunas de las podas más comunes del arbolado urbano. Acá tenemos podas de limpieza, poda de aclareo de copa, reducción de tamaño, elevación de copa, direccionar el árbol y podas de restauración. Vamos una por una. La poda de aclareo de ramas. El sentido de esta poda es lo que yo les hablé anteriormente, de que donde no da la luz, las ramas se secan. Y eso incluye a árboles creciendo de forma natural. Entren a un monte de árboles nativos nuestros, y van a ver que hay muchísimas ramas secas. En los montes tupidos hay muchas ramas secas. Y eso tiene que ver por la falta de penetración de luz. Entonces, una técnica para cuidar al árbol, y es una técnica que no interviene mucho, ya les voy a mostrar fotos de cómo queda el árbol, y que estamos ayudando a la salud del árbol, es la de aclareo de ramas. ¿Cómo se aclarea un árbol? Bueno, toda esta parte es la más tupida, la parte periférica. Vamos a eliminar ramas desde la base sobre otras, ¿tá? Nunca vamos a dejar tocón, sino que al sacar nosotros quizás esta ramita, acá tenemos el ejemplo, al sacar esta y esta rama, ya va a quedar más despejado y va a permitir la entrada de luz. Al sacar esta y esta rama va a quedar más despejado. Y fíjense que esta poda, nosotros no vamos a ver que la planta ha sido podada, porque todas estas ramas las estamos eliminando desde la base, no las estamos cortando a todas pareja, sino que estamos eliminando desde la rama, desde la base, y cuando la vemos al tiempo, o sea, después de efectuada la operación, no sabemos si había o no había una rama ahí. Simplemente vamos a ver una copa normal con más permeabilidad de luz. Acá hay una poda de aclareo, ¿tá? Este es el árbol en la situación original. Y fíjense, si nosotros vemos, ya podemos ver del otro lado, cómo la luz penetra en todo el árbol. Esto permite que el árbol esté más sano y que esté en mejores condiciones, ¿tá? Muchas veces las ramas secas se alojan hongos, y esos hongos pueden seguir penetrando en la madera y ocasionando daño, ¿tá? También este criterio lo podemos usar, fíjense, acá ni yo me había dado cuenta, acá hay un alumbrado aparentemente, ¿no? Alumbrado público. Acá, al reducir un poco el tamaño de la copa, hemos permitido que tenga menos sombreo el alumbrado ese. Otro tipo de poda es la poda, cómo levantar un árbol para permitir la circulación de las personas, ¿tá? Y bueno, este levantamiento de la copa tiene que ser siempre progresivo. O sea, quizás hasta llegar a la altura de una persona, dependiendo de la especie, podamos llegar a tardar 2, 3, o hasta inclusive 4 años, hasta darle que quede el tronco despejado. ¿Por qué? Porque no podemos podar más de 1/3 del árbol. Si nosotros dividimos el árbol en 3, hacemos 1, 2 y 3, bueno, la parte de abajo la podemos pelar, le sacamos toda la rama y lo dejamos como tronco, pero necesitamos 2/3 arriba para que el árbol no se vea afectado y siga creciendo. Porque si lo pelamos mucho, le estamos quitando ramas que son necesarias para que el árbol crezca. Entonces, quizás ese primer tercio, el primer año no alcance la altura de una persona, pero en el segundo puede ser que sí, o en el tercero o en el cuarto, dependiendo del crecimiento de la especie.
acá un poco estamos hablando de lo que es la reducción de la copa, que, a ver, fíjense, la poda anterior fue una poda de aclareo, ¿tá? Y acá vamos a hablar de una poda de reducción de copa, en donde el principio de trabajo es exactamente el mismo. No vamos a hacer rebajes, sino que vamos a ir eliminando ramas desde la base sobre otras de menor tamaño. Miren, se ha logrado una importante reducción de copa, pero ha sido siempre con raleo de ramas. Vamos a sacar ramas grandes, miren lo que es esta rama que estoy sacando yo acá y estoy dejando esta. Realmente se saca mucho material, pero es la forma adecuada de reducir la copa de un árbol, no cortándolo con rebajes. ¿Tá? Acá tenemos algunos ejemplos de descabellado. Esto es lo más común que se ve. Estos plátanos que tenemos acá no se recuperan más, va a ser muy difícil. O sea, si quisiéramos recuperarlo a su forma original, ¿qué hay que hacer acá? Bueno, sacar el exceso de ramas, porque tenemos como una escoba ahí, dejar algunas para darle prioridad y que sigan con el crecimiento del árbol. Pero es bastante trabajoso, porque es un trabajo de hormiga, trabajar y dejar las más vigorosas, y es difícil que se recupere la forma original. ¿Tá? Mira, esta planta ha sido rebajada varias veces. Acá ha sido rebajada un año y ahora la han vuelto a rebajar arriba. Acá hay algún ejemplo de Y. Miren que bastante bien quedó el arbolito este. Y también la otra tipo de poda para sortear los problemas de los cables es la poda direccional, en donde se elimina normalmente una parte que es la que se dirige a los cables, pero fíjense cómo se ha hecho de forma estética. Yo acá, si tengo los cables del lado izquierdo, no es que saqué todas las ramas del lado izquierdo y dejé la del derecho, porque estaría el árbol deformado. Saqué la del lado izquierdo, que eran las que me causaban problemas con el cableado, pero saqué también las ramas del lado derecho para que quede el árbol armónico. ¿Tá? Acá volvemos a lo mismo, del tema del rebaje y el raleo. Yo acá tengo cables, ¿tá? ¿Cómo hago para solucionar este problema? Y bueno, voy a tener que armar una especie de Y, porque no lo hice durante la formación. ¿Y cómo hago la Y? Eliminando sobre otra primaria, cortando, va a ser mucho el material que voy a sacar, fíjense. Saco todo este sector, pero no rebajando, sino sacando desde la base. Aquí está el resultado, saqué desde la base y quedó la Y bien hecha. ¿Ah? Acá tenemos algún otro caso de recorte lateral, ¿tá? Recorte en túneles. Y acá tenemos lo que no se debe hacer. ¿Tá? Si agarramos el árbol y lo cortamos con rebajes, acá salen todas las ramas que vuelven a interferir con el cableado. Creo que eso ya lo hemos repetido muchas veces. Y esto es lo lamentable. Marche preso le puse. Estas fotos me las mandaron, no voy a mandar al frente de la localidad, pero me las mandaron la semana pasada. Esta es la poda que se está haciendo, es terrible. Realmente no hace falta tener mucho sentido del arte, ¿no? Para ver que quedaron destruidas esas plantas. Vamos al tema de los cortes, que es otro tema importantísimo. Nosotros cuando vamos a cortar una rama, si la rama es gruesa, tiene más de 2,5 centímetros, bueno, son un poco exagerados, puede ser un poco más grande. Cuando estamos por cortar una rama pesada, lo ideal
es hacer la técnica de los 3 cortes. ¿Tá? Primero cortamos más arriba de donde vamos a hacer el corte definitivo. ¿Tá? Luego hacemos el segundo corte para que esa rama se caiga, se cae la rama, y después emprolijamos con el tercer corte haciendo el corte donde tiene que ir. ¿Por qué hacemos esto? Tanto lío, primer corte, segundo, porque si cortamos directamente que es el corte que va a quedar, cuando estemos llegando al final, por el peso de la rama se va a caer y se va a romper la corteza, que es esto. ¿Ah? Esto es lo que ocurre. Yo quiero cortarlo en un solo paso, le doy, y cuando estoy llegando se me cae la rama y se destruye la corteza. Bueno, eso es algo que hay que tenerlo muy presente en ramas gruesas, sí o sí, porque si no podemos causar desastres. ¿Tá? La otra consideración que hay que tener presente es dónde realizar el corte. Como ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero como norma general no hay que dejar muñones, nunca hay que dejar muñones, ¿tá? Supónganse que yo dejara todo este pedacito, es una locura. En los muñones muchas veces son la puerta de entrada de un montón de hongos, ese pedacito se seca y nos puede enfermar todo el árbol. Entonces, ¿dónde cortamos? No hay que dejar muñones, pero tampoco hay que cortar al ras. Cuando ustedes vean una rama de perfil, van a ver que hay como una especie de collar, que es una zona más ancha, tenemos que escaparnos un poquito de esta zona. Si yo corto bien al ras, voy a hacer una herida grandísima acá, nos escapamos de esa zona y cortamos justamente en el medio. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Miren, acá habla de un ángulo, ¿tá? Trazar una línea imaginaria en el eje. Si nosotros lo hiciéramos al ras, que sería esta, estamos causando una herida muy grande. Si nosotros ya nos escapamos del collar, podemos hacer un corte y una herida menor que va a tardar mucho menos en cicatrizar. Fíjense, acá se ve en un árbol real, creo que es obvio, ¿no? Si yo agarro en la foto de arriba, corto en el sentido de la rama hacia abajo, a ver si el cursor lo puedo manejar, si corto así voy a causar una herida gigante, el lugar indicado es acá, ¿tá? Donde nace la rama. Y con un corte de estas características es muy probable que obtengamos este resultado, que en un futuro va a ser este. Acá estamos viendo un corte grande que ha sido totalmente cicatrizado. Acá tenemos una herida con forma rasante realizada, ¿tá? Y algunos cortes mejor hechos. El tema de los muñones, de no dejar muñones, fíjense lo que ocurre, se seca el muñón y en este caso ya está causando pudrición en el tronco. Y acá vamos con la pregunta de recién, cómo tratar las heridas. Yo lo que recomiendo es utilizar pintura fibrada para techo, que es esa membrana líquida para que no pase la humedad. Es muy buena porque tiene mucha persistencia en la herida y no hay que repasarla, sino que puede durar un par de años la misma pintura. Se puede utilizar pintura látex común, pasa que se dura menos, nada más. Inclusive hay varias formas, hay gente que utiliza mastic, que el mastic es una cera que se hace con parafina, cera de abejas, también es bastante bueno. Lo que pasa es que hay algunos bichitos que se llevan la cera y bueno, nos roban el trabajo. Yo recomiendo lo que es el pintado con la pintura látex fibrada blanca, porque ayuda también al ser blanco a que el sol se refracte en la pintura y que no se caliente mucho la zona. Si ustedes tocan
una madera que está pintada de blanca va a estar mucho más fresca que una madera pintada con un color oscuro. Acá se está utilizando una especie de brea, que también puede ser útil, o hay gente que le pone cobre, ya, o incorpora con el látex un fungicida como el cobre, o le pone directamente un pintado con cobre. Es muy bueno porque un fungicida va a evitar la pudrición, pero la persistencia también en este caso es menor. Acá tenemos algunos ejemplos de pudriciones causadas en el tronco. Y vamos terminando para no poner nerviosa a Marcela, que está con las preguntas. Rápidamente, el tema de la seguridad, por favor, es importantísimo. Es un trabajo peligroso trabajar con una motosierra. Hasta el más hábil se le escapa la vizcacha, dicen, y realmente cuando uno está cansado y lleva muchas horas, suceden problemas. Les cuento una experiencia mía. Una vez estábamos haciendo cambio de copa de nogal, tiramos una copa muy grande y había quedado una rama, tiramos una rama muy grande primero y otra encima. Cuando yo voy a cortar, porque tenía que trozarlo en el suelo, había una rama que estaba flexionada por el peso de la que cayó arriba. Cuando termino de cortar, salta la rama, o sea, porque estaba presionada, salta y me la da en la nariz, en la cara. Con el impulso, por el golpe, hice con la motosierra para atrás, y gracias a Dios que estaba a distancia mi compañero, porque podría haber terminado en un accidente. En un accidente mayor, yo terminé con la nariz rota. Entonces, saber que es un trabajo de riesgo, respetar las horas de trabajo, no podemos trabajar cansados, dotar de elementos de seguridad, que ya se los voy a mostrar rápidamente al motosierrista, asegurar la zona de trabajo. Vamos a estar trabajando en la calle, tener que poner conos, cintas, que no permite el paso de los peatones, estudiar cada situación antes de subirse al árbol. No es cuestión de yo lo hago, me subo, ya vamos a ver cuáles son los elementos que necesitamos, y definir muy bien antes de subirse ya sea al medio de elevación o treparlo, qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que vamos a cortar. Implementos de seguridad: anteojos, casco. El casco realmente es útil, no hace falta que a alguien le caiga una rama en la cabeza para saber lo pesada que son y el daño que pueden hacer. Guantes, botas, ¿tá? Esto está interesantísimo, que son protecciones anticorte, por si hay algún problema con la motosierra, que no nos corte un brazo. Vienen para las piernas también. Anticorte está muy, muy bueno. Y esto es fundamental. A ver, hay dos formas de cortar un gran árbol, dos formas de elevarse. O con un medio de elevación, que son ¿cómo se llaman? Hidráulicos, en donde suben... Tipo grúas son. Eso mismo, no sé el nombre técnico. Bueno, eso es lo más práctico para subir, y si no subimos de esa forma, sí o sí tenemos que usar arnés, porque si no es un peligro. Les cuento algo: este arnés viene con un amarre, que es este de acá abajo, que se lo engancha uno en la espalda, y con un cable de acero uno lo va fijando, lo fija y se amarra y comienza a trabajar. Pero la ventaja que tiene esto a una soga es que si hay algún problema y se nos va a caer la rama encima, vos te podés tirar del árbol, y esto tiene una soga flexible que se despliega y te deja colgando del árbol y no caes al piso. Porque por ahí necesitamos salir de esa situación. Si nosotros estamos atados con una soga fija y se nos viene la rama, nos mata. No sé si no es preferible estar desatado.
Ahora, con este tipo de amarre nos brinda esa posibilidad de largarnos y quedar colgando hasta en una emergencia. Aquí están lo que les decía, las grúas estas, son fabulosas, y bueno, acá hay una persona bien vestida con todos los equipos de seguridad. Esto es lo que no se debería hacer, fíjense, atado con una soga, bueno, con la escalera, un suicida, y esto, a pesar de que parece una idea fabulosa, es una retro. La verdad que es para aplaudir el ingenio, pero bueno, no de ser fácil estar parado ahí, eso no. Y el otro tema fundamental, y con esto termino, y descansamos todos, es el tema de las herramientas. A ver, no podemos salir a podar si no tenemos herramientas. El machete no sirve para podar, eso aclarémoslo, pero no querramos hacer algo con un machete. Lo ideal sería que todos los municipios que se dediquen a la poda tengan las podadoras de altura. Eso creo que es la herramienta más útil. Si vos me das a elegir qué herramienta comprar para comenzar a podar en el ambiente urbano, es esto, es una podadora de altura, que es una motosierra con un brazo que te permite llegar. Después está, en segundo lugar, la motosierra, y las tijeras de poda realmente no sirven mucho para el ambiente urbano, porque son para cortar diámetros muy chicos. Nos pueden servir seguramente para la formación de un árbol durante los primeros años si agarramos pequeños diámetros, pero no las vamos a usar mucho en el arbolado urbano porque en general nos dan desafíos más grandes que solucionar, que con una tijera no se puede trabajar. Sí, es muy útil los tijerones de poda, ¿verdad? Los tijerones de poda ya nos permiten cortar ramas hasta 5 centímetros, estos sí son muy útiles. Traten de elegirlos con mangos bien largos, porque esos tienen mayor palanca y hacemos menos fuerzas para cortar. Estos tijerones de poda sí son fundamentales, diría, junto con los serruchos, ¿no? Tenemos serruchos tradicionales de arco, el serrucho es otra herramienta con la cual deberíamos tener. Después hay algunas tijeras y serruchos con pértiga que nos permiten podar en altura, también tienen un brazo extensible, pueden servir, pero obviamente me quedo con la motosierra para poda de altura. Y terminamos.